Mis hermanos, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, porque nos ha dado una libertad inmensa, nos ha dado la libertad de los hijos de Dios, nos ha dado una libertad tan plena que podemos gritar con toda alegría y con toda confianza que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el poderoso, es el Rey de reyes, Señor de señores, y que reina por los siglos de los siglos. Y continuando con el sermón sobre las bienaventuranzas, hoy tenemos una bienaventuranza poco común, diría yo, fuera de serie, en la manera porque estamos en un país donde gracias a Dios tenemos una libertad inmensa, una libertad de expresión para poder que salga de nuestro interior una alabanza plena, un servicio pleno para con Dios, porque hay otros países hoy en día donde no tienen la libertad para alabar, para servir al Señor. Les cuesta aún la vida a aquel que quiere seguir a Dios. Y gracias a Dios nosotros estamos en un país donde tenemos libre expresión, donde tenemos la libertad de poder llenarnos plenamente de la presencia del Señor, donde podamos nosotros crecer, aunque a veces es difícil, porque en la adversidad es donde crece mucho la gente, donde crece el cristiano durante la adversidad. Pero démosle gracias a Dios porque nos ha dado un refrigerio tremendo al estar en esta nación, donde todavía hay mucha gente que en realidad ama al poderoso Señor. Y es por eso que estamos bendecidos. Abran su Biblia en Mateo 5, continuando con las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 10, que es poco inusual, porque aquí no lo estamos viviendo mucho, pero bueno, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hagan el favor de sentarse. ¿Qué dirán los niños? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es la persecución? Porque hasta donde yo sé, pues estamos en un país donde hay libre expresión, estamos en un país que todavía hay mucha gente que tiene temor de Dios. Por lo tanto, como hay gente que honra a Dios, Dios honra también al país. Entonces, de cierta manera, nuestros hijos ni nosotros conocemos mucho de persecución. Estamos en un país libre, por lo cual le damos gracias al Señor. Le damos gracias a Dios, porque estar en los zapatos de la gente que ahorita está sufriendo persecución es duro, es muy duro y no lo podemos comprender hasta cuando estemos, si Dios permite que estemos en ese lugar. Lo cierto que cuando Jesús está predicando la palabra, en aquel momento era muy difícil para la gente poder entender lo que estaba oyendo. Óiganme, si viene alguien nuevo y le empiezo a predicar esto y dice: oye, pues ¿quién quiere seguir? Yo vengo por un aliento, yo vengo porque yo necesito seguridad. Y está oyendo esto, dice: pues ahí nos vemos. Para la gente es difícil poder entender esto, pero lo cierto es que también nos dice que hay un galardón para todos aquellos que sufren la persecución. De cierta manera era muy difícil para el mundo antiguo en aquel tiempo, cuando comenzaba la iglesia, era muy difícil seguir a Dios. No quiere decir que hoy no, pero vamos al principio. Se predicaba la palabra y para la gente aquella era difícil porque había gente que tenía sus trabajos establecidos para cuando viene Jesús.
estaban, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, había hombres que trabajaban en construcción, podríamos decir. Entonces los ocupaban para que hicieran templos paganos. Entonces, pues ya al volverse al cristianismo, pues se supone que ya no iba a ser templos paganos, o sea, templos para otros dioses, pero era su modo de vivir. Entonces tenía que hacer una decisión, o seguir a Cristo o seguir en su trabajo, que al fin y al cabo tenemos que subsistir en este mundo. O sea, según válida justificación. ¿Y qué tal aquellos que eran sastres y que tenían que estar haciendo vestiduras para los sacerdotes paganos? Había trabajo de todo eso. Entonces, al volverse al cristianismo, naturalmente, tenía que ser de decisión. Una, servir a Cristo o servir a aquellos dioses. Y todo aquello desquiciaba a aquella gente. Los desequilibraba porque estaba chocando contra el mundo. Al seguir a Dios, tiene que haber un choque entre nosotros y la sociedad, la que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque está siempre de hacer, o sea, escoger a Cristo o escoger la supervivencia a veces. Era bastante duro para ellos, era muy duro. Lo cierto es que el cristiano fue muy perseguido en aquel tiempo. Era muy duro seguir a Dios en aquellos principios, porque Roma gobernaba la mayor parte del mundo existente. Era muy duro. En toda la sociedad reinaba los ídolos, era un mundo pagano donde había infinidad de dioses, en la que simplemente la sociedad de aquel tiempo sacrificaba animales a otros dioses, hacía sacrificios, y entonces no alcanzaban a quemar en sacrificio a aquel animal, y entonces invitaban a todos los amigos a tener una fiesta, un banquete, y a comer de aquella carne sacrificada a los ídolos. Y pues había la oportunidad para que él demostrara su lealtad a Dios o siguiera con las invitaciones de aquellos hombres, estar con ellos en aquellos banquetes. Simplemente en las casas, en todas las casas, se adoraba al dios de Roma. Tenía infinidad de dioses. Y entonces, a la hora de comer, lo que hacían ellos, ¿qué hacían? Siempre había una libación, derramaban una copa de vino en memoria de los dioses. Entonces, si tú ibas a una casa, te invitaban, pues ibas a estar ahí participando de la libación para aquellos dioses o no. Era bastante duro. Era como nosotros los cristianos, que estamos impuestos a orar, darle gracias a Dios por cada día, o a la hora de la comida, darle gracias a Dios. Para ellos era la libación, para otros dioses derramaban la copa de vino. Era bastante duro para los cristianos, era muy duro, muy duro. Entonces empezó a perseguir a los cristianos. Los calumniaban, echaban mentiras de ellos, los malinterpretaban. Entonces hubo una persecución tremenda. Jesús estaba diciendo que fueran dichosos, que fueran bienaventurados cuando fueran perseguidos, que fueran bienaventurados cuando iban a echar mentiras, calumnias sobre ellos. Digo, no se preocupen, sino sigan adelante y gocen, sean felices, porque les espera un galardón. A lo que yo llevo caminando en el Señor, yo me he dado cuenta que no hay ningún dolor, no hay ninguna prueba que pueda tumbarnos, que pueda estar sobre nosotros, sino siempre sobresale la fuerza de Dios. No hemos llegado todavía al derramamiento de sangre. Bueno, al menos en este país no hay mucho todavía. Hay uno que otro que es perseguido. Pero lo cierto es que en aquel entonces tenías que hacer una decisión: ser leal a Cristo o sacrificar a los dioses. De hecho, ¿verdad? El mundo antiguo era vasto, o sea, me refiero al imperio romano, era tan vasto que abarcaba
todo el mundo existente, como dije. Y entonces había pasado de tanto Dios a tanto Dios, tenían a la diosa Roma. Y todo el mundo adoraba a la diosa Roma. De ahí pasa a que se debe de adorar al emperador. Entonces, de hecho, el emperador Claudio, él dijo que era algo fatal adorar, o sea, tener una divinidad, o sea, en un hombre. Él no quería, pero con el paso de los años vino a ser la regla para todo el imperio romano. Y era algo bueno para ellos porque así agarraban a toda la gente, así la controlaban. Y entonces, quien no adorara a la imagen de César, pues le iba a vivir muy mal. Y no crean que le castigaban poco, sino le ejecutaban. Entonces allá vea la oportunidad del cristiano de demostrar si en realidad estaba siguiendo a Dios o no estaba siguiéndolo. Y era bastante duro, era muy duro en aquel entonces. ¿Por qué? Porque, los echaban a los leones, a los cristianos, los quemaban en el patíbulo, pero como dicen unos eruditos, esas eran muertes piadosas, porque lo que hacían con ellos, lo que hizo Nerón, ¿qué hacía Nerón con los cristianos? Pues dice la historia que los embarraba de betún, ¿verdad? De betún, y entonces les prendía fuego a los cristianos y los usaba como antorchas para alusar sus jardines. Era algo horrible, ¿Qué hacía también Nerón? Vestía a los cristianos con pieles de animales salvajes y luego les arrojaba perros de caza para que los descuartizaran. Era durísimo, era muy duro seguir a Cristo, era muy duro seguir a Dios, era bastante duro. ¿Qué hacían más? Los torturaban en el potro. ¿Qué hacían más? Los pescaban con garfios de las carnes y los estiraban. Les vaciaban los ojos. Les aventaban plomo derretido en su cuerpo. Plomo líquido en su cuerpo. Agarraban planchas de bronce a rojo vivo y se los ponían en sus partes sensibles. Después los amarraban y les aventaban agua fría para que fuera la muerte horrible, que la agonía fuera horrible. Se cuentan cosas horribles, donde arrastraban a los santos, arrastraban a los cristianos, los arrastraban hasta que morían. Era horrible. Lo cierto que todo eso le esperaba a todo aquel que no adoraba a César. ¿Y qué es lo que hacían? Pues llamaban a la gente para que adoraran a César, a la estatua. En todo el imperio había estatuas. Solamente se te pedía que quemaras incienso a César, aunque fuera una pizquita. Ya la persona quemaba poquito incienso y se inclinaba ante la estatua. Ya con eso salvaba su vida. Le daban un libellus, que quiere decir un certificado de comprobación de que habías adorado a César. Y era libre para vivir en el imperio romano. De lo contrario, eras ejecutado. Lo cierto que Jesús lo había dicho. Jesús lo había dicho que no era fácil seguir a Dios. No era fácil seguir a Dios. A mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Inclusive cuando los maten, van a estar pensando que están haciendo un bien. Fue muy duro para ellos, fue bastante duro. Fue bastante duro para ellos. Pero ellos estaban felices. Ellos estaban abriendo un camino para nosotros. Se cuenta de Policarpo.
este gran obispo anciano de la iglesia de Esmirna, cuando lo llevaron para que adorara a César, a la estatua de César, le dijeron: adoras o eres ejecutado. Dijo aquel noble anciano, aquel noble obispo, dijo 86 años he servido a mi rey. Esa fue su declaración inmortal hasta hoy en día, escrita en la historia. Y es predicado y oído en todas las iglesias cristianas. Digo, he servido 86 años a mi Dios, a mi Rey Jesús, y no me ha causado ningún mal, sino solamente de Él he recibido el bien. ¿Cómo voy yo a blasfemar de su nombre? Entonces lo llevaron al patíbulo. Camino al patíbulo, a la ejecución, él hizo su oración. Señor, gracias por el privilegio. Gracias por haberme dado la vida, gracias por haberme salvado y gracias por darme la oportunidad de ser digno de sufrir por ti. Gracias, Señor. Bendito mi Dios. Dice la Santa Escritura, y está llena sus pasajes, de que Dios no va a abandonar a los suyos, que Él estará más cerca de nosotros. Aún en el peor de los momentos, Él va a estar con nosotros. Él nos va a asistir. ¿De dónde salía la alegría? ¿De dónde salía el gozo? ¿De dónde salía la valentía de aquellos hombres, de aquellos titanes? ¿De dónde salía? Salía por la poderosa mano de Dios. ¿De dónde le venía el poder? De Dios. Él dijo: cuando te lleven ante los magistrados, ante los jueces, ante las autoridades del mundo. Estoy pegándole poquito, ¿verdad? Pero eso es lo que quería decir. No tengas pendiente, porque yo voy a poner en tu boca y en tu corazón lo que vas a decir. Dios es justo, Dios es maravilloso y Él jamás se va a olvidar de sus amigos. Él jamás se va a olvidar de sus amigos. Quiero leer una carta de uno de los enterrados en las catacumbas de Roma. Está inscrito ahí, en esas famosas catacumbas, de uno que sufrió por Cristo. Dice: nací débil y no teniendo nada, un pobre esclavo, pero la miseria no podía guardarme de la envidia del César, a los que Dios había dado en su gracia la perla de gran precio. Por tanto, con las fieras en el circo luché 2 veces, y otras 3 sus leyes crueles sobre mis hijos se ensañaron. Pero por fin mi libertad obtuve, aunque tardaron en quemarme vivo. Entonces una mano descendió y, sacando mi alma de las llamas, la condujo de Cristo a la presencia, a quien ahora veo en plena gloria. Mi hermano Sergio es el que ha escrito en la pared mi testimonio. En cuanto a mí, ya lo he olvidado todo. Bendito mi Dios, bendito el Señor. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó, yo estaba tan agradecido, y así siguió los años siguientes y ha seguido hasta la fecha. Estoy tan agradecido que durante toda mi vida yo le he dicho: si un día yo puedo servir, si yo puedo servir de sacrificio para que alguien se salve, para sea lo que sea para tu gloria, aquí estoy, aquí está mi cuerpo, aquí está, es tuyo. Si un día tú me das la dicha de poder terminar de esa manera, sería una dicha tremenda, sería un gozo para mí poder tener una pizquita de deseo y de lo que nuestro Señor padeció. Es una cosa hermosa, pero hay infinidad, hay miles de historias como esta. Hay miles de historias, cómo se terminaban los bosques de tanto árbol que tumbaban para crucificar a los cristianos. Es algo horrible todo lo que pasó. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos.
porque hubo gente que abrió el camino para que nosotros no se nos encajaran tanto las espinas. Ellos pagaron un precio, dejaron un sendero regado de sangre, porque amaron a Dios. Se les dio la chance de dar testimonio, se les dio la chance de elegir, pero tuvieron el privilegio de escoger a Cristo. Es bastante duro lo que oímos, no es nada agradable, yo lo sé, no es nada agradable, pero quiero decirles que hoy en día todavía hay persecución, todavía hay persecución. En la actualidad hay 50 naciones que sobresalen en persecución. 50 naciones. Es algo horrible lo que está pasando en muchos lugares de por allá. En el mundo entero y no muy lejos también. Voy a leer parte de las estadísticas de lo que está pasando hoy en día con aquel que se decide seguir a Cristo. Dice, ser cristiano es un reto enorme para millones de cristianos en todo el mundo. Esto estoy hablando de ahorita, pero muy especialmente lo es en los 50 países que protagonizan la nueva lista de persecución mundial, en sus siglas LPM, que acaba de hacer pública Puertas Abiertas. El ranking de 2014 está encabezado por países con persecución extrema como Somalia, Arabia Saudita o Afganistán. Corea del Norte sigue siendo el peor país del mundo para vivir la fe cristiana. Puertas Abiertas ha hecho llegar a Protestante Digital la World Watch List 2014, que esta organización publica cada mes de enero. Un primer vistazo muestra que 13 países reciben la calificación de persecución extrema de los cristianos, mientras que en otros 14 la persecución es severa. La entidad lleva denunciando la presión sobre los cristianos a nivel mundial y lo hace basándose en informaciones de expertos y fuentes directas situadas en los países que estudia. Es especialmente preocupante observar que, según los nuevos datos, los indicadores empeoran en 19 de los 20 primeros países del ranking. Nomás voy a leer esto porque es importante que lo lea y ahí me voy a parar. Así, por ejemplo, Corea del Norte, que se mantiene en primera posición por 12º año consecutivo, sube de los 87 puntos del año pasado a los 90. Los cristianos en el país que son descubiertos con una Biblia en casa pueden ser ejecutados o enviados a centros de trabajos forzosos de por vida. Se estima que unos 50,000 a 70,000 cristianos se encuentran en campos de concentración, prisiones o en condiciones de arresto bajo el régimen del líder Kim Jong-un. Es algo horrible y tremendo. Dios nos está hablando mucho aquí en los países libres de que amemos a Dios de todo corazón, porque aquí no estamos siendo perseguidos por esa clase, por ese sadismo. Aquí son otros los problemas, pero les digo, ya viene el momento para nosotros. No todo va a terminar de la misma manera como estamos viviendo. Vamos a tener la dicha de ser protagonizantes de nuestra propia historia cuando venga la oportunidad, si es que Dios lo permite, poder tener el gozo y la dicha de poder sufrir por nuestro Señor. Porque en realidad las iglesias ahorita están sufriendo persecución, como escuchamos en diferentes partes del mundo. La iglesia de Siria, por ejemplo, ahorita está sufriendo bastante. Con los 3 años que tiene la guerra civil en Siria, el cristiano está sufriendo bastante. Mucho está sufriendo. Yo he estado mirando eso desde que comienza la guerra civil hace 3 años. He estado mirando cómo los cristianos de ahí no querían que hubiera una sublevación de los rebeldes contra el Estado, aunque sean dictadores, porque el dictador que tenían ahí como que de cualquier manera los toleraba, los conllevaba para que siguieran siguiendo su fe. Pero con los rebeldes que son del mismo país,
que quieren el poder, con ellos están fritos. Esa gente no quiere nada del cristianismo. Los países que son perseguidores ahorita son los países especialmente donde está el Islam. Países como Afganistán, Pakistán, Irak, Somalia, Yemen, todos esos países están persiguiendo a la iglesia. Está muy dura la situación para ellos, está muy dura. ¿Y saben de qué? Según las encuestas aquí, todos esos los países donde están siendo perseguidos son países quebrados, son países que están cayendo en bancarrota, son países caídos. Lo cierto que estamos en un país, mis hermanos, maravillosos. Estamos en un país maravilloso, pero que poco a poco está cambiando. Poco a poco está cambiando. Y mucho ahorita los que están siendo algo perseguidos son los que trabajan en los medios de comunicación. A veces se les pregunta y lo hacen con morbosidad. Cuando les preguntan preguntas con morbo, es para pescarlos, es porque quieren correrlos, es porque quieren rebajarlos, es porque les caen mal, especialmente a los cristianos, como este señor Barbón, ¿verdad? Que está en este canal, en este medio. Le preguntan, ¿verdad?, que qué piensa de lo que es la homosexualidad. Como él es cristiano, dijo, bueno, pues eso es algo adverso para Dios. Eso está muy mal. Y por haber dicho, ¿verdad?, pues lo quitan del trabajo. Pero aunque después, ¿verdad?, a pedido de mucha gente, le restauran su trabajo. Es un señor barbón, ¿verdad?, con su broma hasta acá. Es triste lo que está pasando en este país, porque cada vez el país se está yendo para abajo, va de pique. Hay muchos estados ahorita de la Unión Americana donde libremente han aceptado ya que los homosexuales se casen. Critican a la gente que se levanta y dice está mal esto, hablan contra los valores que hay en el mundo, por supuesto, y les cae mal. Estaba mirando, ¿verdad?, también en la televisión donde estaban pasando, durante las noticias, están pasando, ¿verdad?, que el reverendo Pat Robertson dijo, ¿verdad?, que la homosexualidad es una bestialidad. Pues sí, bíblicamente sí lo es. Y no me sorprendería que algún día amaneciera muerto el reverendo Pat Robertson. Sería por lo mismo, porque simplemente está diciendo la verdad ante un mundo corrompido. Y de hecho, como dije, estamos en un país libre, pero pronto todo imperio, todo poder se termina. Un día pasará lo que no queremos. Y lo cierto es, estaba oyendo también, ¿verdad?, que en un estado, ¿verdad?, en un lugar público donde tienen las placas de los 10 mandamientos, llegó un satanista y quería que pusieran a un lado de las placas de los 10 mandamientos, pusieran una estatua de Satanás con niños agarrados de la mano. A fin que estamos en un país de libre expresión. Igualmente los budistas querían también lo suyo, poner al Señor gordo ahí igualmente también a un lado de los 10 mandamientos. De igual manera, creo que entre más y más este mundo va de pique. De acuerdo a las Santas Escrituras, ¿verdad?, vemos que hubo una fuerte persecución en los primeros tiempos, y yo creo que, porque la palabra lo dice, que en los últimos tiempos viene la persecución masiva también. Y no me cabe ninguna duda que estos sean los comienzos, sean los albores, sean los comienzos de la persecución que viene y que va a terminar con la persecución masiva que va a dar el anticristo, que va a ser el anticristo. De que viene, mis hermanos. De que viene persecución, viene. Disfrutemos hoy de la libertad que tenemos nosotros de alabar a Dios. Disfrutemos, mis hermanos, porque hoy en día podemos alabar a Dios al aire libre, podemos tener nuestras bocinas, podemos tener nuestras Biblias, podemos tener su lujo de cargarlas en la mano, podemos tener el lujo de tener muchas Biblias en el carro, aquí en el templo, en la casa, en los lugares de trabajo, podemos tener Biblia. Pero desgraciadamente no la leemos. Es la desgracia que no se está leyendo mucho en este país. Lo cierto, mis hermanos, que a veces sí necesitamos cierto tipo de persecución
para que se nos abran los ojos, para que nos movamos, para que dejemos el comodismo, para poder seguir en realidad a Cristo. En 1976 hubo una conferencia grandísima aquí en el SMU. Yo estuve presente. 1976 es cuando tocó Dios mi vida. Un año anterior había tocado mi vida. Pero en esa conferencia grandísima donde estuvimos como 25,000, 30,000 personas, 1976, tuve el privilegio de escuchar ahí al señor Brumbrand, el de Torturado por Cristo. Ellos me firmaron el librito ese día que estuvieron en la conferencia. Él pasó 14, 15 años en las cárceles de los países comunistas. Las heridas que le hicieron fueron horribles, horrendas. Su cuerpo estaba todo cicatrizado de heridas que le hicieron que merecían la muerte. O sea, era fatal lo que le han hecho. Él dice que él nunca ha descrito los horrores que vio en la cárcel, lo que hacían con los cristianos. Dijo, me da vergüenza yo hablar de lo que nos hacían. Me da vergüenza. Él es el que era el presidente de la Voz del Mártir, o sea, en todo el mundo. Pero no se me olvida una frase que él dijo, que él dijo que a él le daba tristeza cuando vino a este continente, porque la gente no seguía a Dios como lo seguían allá. La gente de acá no amaba tanto a Dios como lo amaban allá, porque allá el que se decidía ser cristiano lo era. Y acá dijo, hay mucho comodismo. Acá la gente no tiene hambre de Dios. Dijo, y decía, a veces me dan ganas de poder, si quisiera mejor volver para allá. Había pagado un gran precio Estados Unidos por darle la libertad. Lo habían amenazado, le habían dicho a aquella gente que se decía la verdad de todos los horrores que vio y lo que le habían hecho. Tenían agentes en todo el mundo para ejecutarlo. ¿Ustedes creen que él iba a parar de hablar? Él siguió hablando. Lo cierto, mis hermanos, que yo quiero decirles, aquí no tenemos esa clase de presión para seguir a Dios. Pero si en algún momento tú estás pasando por alguna pizquita que se pueda asemejar a persecución, tómalo como una dicha, tómalo como una bienaventuranza, porque en realidad lo que nos espera es un galardón tremendo en el reino de los cielos. Aquí tenemos paz, Dios es inmensamente bueno, Dios es poderoso, Dios tiene poder. Lo que quiero decirles es esto, que aquí tenemos una libertad tremenda para seguir a Dios. Aprovechenla, aprovechen de seguir a Dios, porque llega el momento cuando ustedes van a tener que dar prueba en realidad de lo que están siguiendo y que sea su sí. Yo les digo ahorita, la hormiga trabaja en el tiempo bueno, ¿Para qué? Para cuando llega el invierno, tiene bastante comida ahí en sus niditos. Allá abajo de la tierra tiene bastante comida. Llenémonos del Señor. Los cristianos, llenémonos del Señor. Cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento de dar testimonio, yo les garantizo, mis hermanos, que no vamos a dedicarle ningún sacrificio, no vamos a blasfemar de Cristo, sino que vamos a darle la gloria a Dios, vamos a escoger a aquel a quien dio la vida por nosotros, a aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos espera un galardón fuerte, fuerte y grande, tenemos un trabajo que hacer. No podemos parar nosotros de dar testimonio. Si te persigue, que se te persiga. Simplemente, la seguridad viene cuando se nos pregunta tocante de nuestra fe. Es muy fácil decir que seguimos a Cristo. Es muy fácil. Pero en el momento cuando se vea de por medio un ataque hacia nuestros intereses, ahí tenemos opción o de seguir a nuestros intereses o seguir
lo de Dios. Yo he escogido la parte mejor. Y yo sé que ustedes han escogido la parte mejor. Échenle ganas. Bendigan al Señor de todo corazón. Porque este mundo pronto pasa. Pronto pasa. Lo que sí sé es de que de Nerón y de todos ellos han pasado al olvido. Han pasado al olvido. Esos países han pasado al olvido. Miren dónde está Roma. Lo único que tiene de fabuloso y que me gustan son sus edificaciones. Pero de ahí para allá son países que se quedaron atrás. Son países que están ahí, pero miren, ¿dónde estamos? Gracias a Dios, en un país que todavía hay mucha gente que ama a Dios. Continuamos, mis hermanos, tenemos un trabajo que hacer. Lo que hagamos nosotros, lo que derramemos de nuestra vida por seguir a Cristo, les garantizo que será para nuestros hijos, será para los que vienen atrás de nosotros, que les haremos el camino un poco más fácil a los que vienen, como nos lo hicieron a nosotros, los primeros cristianos, que nos abrieron una brecha para poder nosotros caminar mejor. Mis hermanos, agradezcámosles a Dios, oremos por nuestro presidente, oremos por nuestros dirigentes, para que tengamos y sigamos teniendo una vida más tranquila, porque eso le dice San Pablo a Timoteo. Ora por los dirigentes, ora por todos aquellos en alto cargo. Oremos, mis hermanos, oremos. Mientras hay luz, mis hermanos, mientras no viene la oscuridad, sigamos. Y les garantizo que cuando venga el día de la prueba, nos podemos parar frente ante cualquiera y darle gloria al Señor, sin enojarnos, sino simplemente dando testimonio. Porque les digo una cosa, el mundo se va a levantar en definitivamente contra nosotros. Se va a levantar en definitiva. ¿Por qué? Porque somos la conciencia, como quien dice, de ellos. En los libros apócrifos, en la Biblia dice, pongámosle trampa al justo, ya nos cansa, ya nos es tedioso, por decirlo así, decía yo en Monterrey, ya me pone gordo. Y su sola presencia me enferma porque nos echa en cara nuestro modo de vivir, nos echa en cara nuestro proceder. Por eso vamos a darle una muerte horrenda. Vamos a desaparecerlo. Y eso es lo que ha hecho el mundo desde entonces, querer desaparecer las conciencias de aquel que le está diciendo que es el vivo Dios. Ya no hagas esto, ya no hagas lo otro. ¿Y qué es lo que quiere hacer el mundo? Terminar, callar, corre hacia su mismo precipicio, mis hermanos. Pero aquí estamos puestos nosotros para hacer luz del mundo, porque muchos de ellos es menester que se salven. Muchos de ellos, muchos de los perseguidores. El de torturado por Cristo dijo, yo vi a muchos de nuestros torturadores, los vi caer a los pies de Cristo. Los vi caer a los pies de Cristo. Cuando tú perseveras, cuando tú amas de todo corazón a Dios, tú vas a hacer testimonio. No te va a doler lo que te hagan. ¿Por qué? Porque tú amas a Cristo y tenemos a un capitán, tenemos a uno que nos mostró en realidad lo que es el amor de Dios y fue Cristo Jesús. Que habiéndole vituperiado, habiendo mentido, habiéndole ejecutado y torturado, Él dijo, les amo y les perdono. Eso nosotros debemos de ser, mis hermanos. Tenemos a un capitán, a un Señor maravilloso que en el día de la prueba está listo para sacar nuestro alma. Como está escrito en aquella catacumba, en la tortura sintió que una mano lo llevó para arriba. Y dice la escritura, en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con nuestro Señor y Rey. Mi Dios me los bendiga. Mi Dios me los bendiga. Lloren por la iglesia que está siendo perseguida en el mundo entero. Siéntanlo como si fueran ustedes, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Yo no me puedo ir a la cama, yo no puedo orar, yo no puedo vivir y no puedo orar si no menciono yo a la iglesia que está siendo perseguida en el mundo entero, porque no somos muchos, somos uno. Somos uno, mis hermanos. Cristo es uno, no somos muchos. Mi Dios me los bendiga bastante y pidamos por todos esos gobernantes. También pidamos por el presidente de ahí, de Corea del Norte. Que Dios le bendiga
Y todo lo que dije no es porque yo tengo algo contra los del mundo. No tengo nada contra los del mundo. Les respeto. Les amo en el Señor. Aunque odio cosas, ¿verdad? Que van en contra del Señor. Pero mi alma anhela también la salvación de ellos. Mi alma anhela también que haya bendición en cada uno de ellos. Porque como dice en Apocalipsis, unos serán borrachos, otros serán homosexuales, otros serán mentirosos, otros serán asesinos. Dice, pero ahora han sido lavados gracias a la sangre del Cordero. Y de ahí, de ese mundo venimos todos los cristianos. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y vayan adelante y denle gloria al que vive, al Rey, a aquel que dio la vida, a Cristo Jesús. El Señor me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Amén.